Buenas tardes. Quiero referirme al tema del Galeón San José, pues algunos de ustedes me han escrito, me han preguntado pues cuál es mi opinión. Creo que mi opinión la ha sido pública desde el primer momento en que se empezó a abordar el tema de este importante hallazgo arqueológico. Pienso que mucho se ha hablado en torno a lo jurídico y hay varios elementos que se han aportado desde las universidades, también desde los entes de control como la Procuraduría, en torno a cómo se ha ido dando el tema de la contratación para la intervención de este importante yacimiento arqueológico. Yo, más que referirme a estos elementos jurídicos, los cuales plantean un riesgo para la nación en términos de la protección de ese patrimonio arqueológico, quiero referirme hoy al tema arqueológico, que es creo, y patrimonial, que creo que es el que más nos importa a nosotros como arqueólogos y como ciudadanos que representan o que tienen una idea sobre el valor que tienen estos objetos, que va mucho más allá de lo económico, que es hacia donde se ha pretendido llevar esta discusión. En ese sentido, pues creo que vale la pena hacer una reflexión si lo que nosotros tenemos o lo que representa el galeón es un tesoro como se ha tratado en los distintos medios, como se ha presentado en la prensa y como pareciera es el abordaje que se da desde la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Es preocupante que bajo una concepción o bajo una excusa de que no existen recursos para financiar una investigación, se pretenda desmembrar el patrimonio arqueológico representado en ese galeón. Es como si nosotros pretendiéramos, bajo la misma lógica, vender parte de la colección del Museo del Oro, vender estatuas o intercambiar estatuaria de San Agustín, vender algunos de los anillos de vivienda que hay en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es eso lo que básicamente se nos está planteando. Ante la incapacidad del gobierno por financiar esta investigación, lo que se nos dice es que se pretende contratar a un privado que va a hacer una inversión y esa inversión pues básicamente tiene que retribuirle a ese privado en forma económica, debe prestarle algún beneficio, alguna ganancia. Y la mejor forma que se ha visualizado desde el gobierno saliente es vendiendo este patrimonio arqueológico. ¿Y por qué digo vendiendo? Pues porque básicamente lo que se está haciendo aquí es una transacción económica. Entonces estamos perdiendo de vista, como lo digo, realmente el significado que tiene el galeón para la historia de Colombia, pienso yo. Así como lo constituye el Museo Nacional, el Museo del Oro, lo constituye también Ciudad Perdida o San Agustín, pues nosotros lo que estamos es ante un sitio arqueológico y desde esa perspectiva se debe abordar. Como sitio arqueológico pues tiene ligado a él una historia y aquí creo que se ha perdido y para mí pues da mucha tristeza que un egresado de la Nacional como es el actual director del ICANN haya perdido esa visión. Lo que nosotros estamos hablando del galeón no es la historia de la conquista ni de la colonia. Nosotros lo que tenemos en el galeón es la historia que es mucho más profunda, es la historia de nuestras comunidades aborígenes, de las comunidades negras que se esclavizaron en distintas partes de África y que fueron traídas violentamente a nuestro continente para extraer una riqueza. Entonces, cuando nosotros vamos un poco más allá en el tiempo, pues tenemos que entender que el galeón representa realmente la multiculturalidad que compone nuestra historia. Y en ese sentido, desmembrarlo como pretenden para un usufructo económico de un privado, pues para mí es un total error. Es no entender que ese galeón guarda una información que no solo habla sobre los tesoros que pretende ver la ministra o que pretende ver el director del ICANN o que pretenden ver estos supuestos arqueólogos que ya se ha demostrado que son cazatesoros, sino que aquí lo que nosotros tenemos es la oportunidad de estudiar un pasado mucho más profundo, formas de dominación, formas de poder que están ahí. Entonces, es para mí un error total
proceder de esta forma. Si nosotros pensáramos en términos de un yacimiento arqueológico, el Galeón como un yacimiento arqueológico, pues tenemos que hablar de la integridad de ese yacimiento arqueológico. Y como alguien que trabajó en el proyecto más grande de arqueología preventiva en el país, pues es que a uno le digan que en 6 meses van a extraer uno de los yacimientos más importantes en el mundo, que van a intervenir y lo van a extraer en menos de 6 meses o alrededor de 6 meses, pues aclara, creo que con toda seguridad no van a haber los procedimientos técnicos adecuados, no se van a poder implementar. Además porque pues aquí se ha pretendido que la arqueología subacuática pues es una cuestión que solo ciertos sabios entienden y yo pienso que uno como arqueólogo pues entiende un poquito también de unas condiciones que hay, es decir, el mar y sí, el hundimiento pues impone una serie de procesos físico-químicos que afectan los materiales arqueológicos. Eso no es un secreto, ni necesitamos nosotros ser unos grandes ingenieros para comprender lo que hay acá. Pero sí preocupa mucho más que aquellos que se supone que entienden cómo se dan estos procesos estén planteando que en 6 meses es posible intervenir uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más importantes del mundo, sin tener en cuenta precisamente esas condiciones técnicas. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuál es el afán? ¿Por qué tanto afán y tanta premura en realizar este proyecto? Para mí eso es algo que no he logrado entender, a pesar de escuchar una y otra vez las explicaciones que se han dado en televisión por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. No lo logro entender, tampoco las explicaciones que han dado desde el Ministerio de Cultura. Es decir, ¿por qué no realizar un proyecto financiado por el Estado, que pueden participar privados seguramente, pero que ese proyecto que va dirigido a la intervención del Galeón sirva para reconstruir parte de nuestra historia y que no se desmembre, que se mantenga íntegro en alguno de los museos que tenemos, o si desean, como es el sueño de quienes lideran este proyecto, construir un nuevo museo, ok, háganlo, sirve. Es decir, entre más cultura, entre más instituciones apoyen la arqueología, pues es mucho mejor. Pero la idea de esta intervención para mí desde la parte técnica no es clara y no lo es cuando uno revisa los pliegos y las condiciones que ha presentado o los documentos que ha presentado el Ministerio de Cultura. No es claro cómo va a ser ese proceso técnico. Y como arqueólogo lo que más me preocupa a mí es ese proceso técnico, porque ese proceso técnico está ligado a la reconstrucción de esa historia. Entonces, básicamente lo que yo encuentro es esa serie de contradicciones que no logro aclarar por medio de las distintas declaraciones que hay desde las instituciones que están liderando este proceso. Ahora, un tema que preocupa mucho y que pues lo han dicho distintos académicos es qué pasa en términos de la participación de las universidades. Creo que nosotros en Colombia hoy con el Galeón tenemos la oportunidad de formar una generación de arqueólogos que trabajen el tema de arqueología subacuática y que podamos ponernos a la par de otros países que han desarrollado este tipo de técnicas o este tipo de líneas de investigación y que pues requerimos en el país. Esta es la oportunidad de nosotros de formar un capital humano que permita hacer estos estudios que son tan importantes para la recuperación de nuestra historia. Entonces, que hace poco, hace un mes se hayan empezado a convocar a las instituciones académicas, a las asociaciones de arqueólogos a la discusión del Galeón, pues a mí básicamente me parece que es llenar un requisito ante los cuestionamientos que ha hecho la Procuraduría. Si esto realmente hubiera una intención desde el Instituto Colombiano de Antropología, desde el Ministerio de Cultura, de que las instituciones académicas participaran, lo hubieran hecho desde un comienzo. No como un requisito, sino como un plus, como una adición, como una fortaleza de este proyecto. No lo veo así. Entonces lo que estamos viendo es básicamente un proyecto plagado de inconsistencias, de errores, de contradicciones,
que al final en lo que va a resultar es en el saqueo, básicamente impulsado por el mismo gobierno, saqueo de nuestro patrimonio, el cual pues pienso yo como profesional y como un profesional que se formó en la Universidad Nacional, va en contra de la ética que a mí me enseñaron en mi casa, en mi alma mater. Entonces pienso yo que hay que hablar y que efectivamente sí, que bien que el ICANN haya abierto ahorita y el Ministerio de Cultura haya abierto unos canales de diálogo, pero esto tiene que asumirlo el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno debe decirnos claramente si va a feriar, si va a vender ese patrimonio, si lo va a subastar, lo va a intercambiar, lo va a hacer un trueque, como lo quieran llamar, con empresas cazatesoro, o si va a brindar la posibilidad que los colombianos conozcamos esa parte de la historia, que los estudiantes en las universidades se puedan formar a través de la investigación de este importante sitio arqueológico. Entonces es básicamente lo que yo quería hacer, y quería llamar a la reflexión y quería fijar una posición. Para mí es claro hoy, como expresidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología, que no se puede apoyar un proyecto con tantas nubes, con tanta cuestionamiento. No se puede apoyar, y que el nuevo gobierno es el que debe liderar este tema y debe rodearse de los académicos y debe rodearse también de expertos del sector privado, expertos internacionales, que permitan realmente tomar las decisiones adecuadas y que permitan que nosotros como sociedad, como país, conozcamos esa historia, que es realmente lo que le da o lo que define su importancia como patrimonio para el Galeón San José. Muchas gracias, que estén muy bien.